Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya casi damos inicio. Pero ya está esperar, mamita, que la computadora ya diseño, está moviendo. Sí. Ven, ella tiene un ritmo. No sabe, la verdad. Sí. ¿Qué quiere que haga? Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas A una noches. semana, chiquillos, y terminamos. Buenas noches, Carla. Andrea. Bueno, vamos a dar inicio. Les recuerdo que lo importante del curso es que ustedes traten de hacer esto en la compu. ¿Ok? Ya sea en la casa, en algún lado que tengan una computadora disponible. Este archivo que yo empecé la vez pasada de Excel, lo empezamos en la clase. No es como el de Word, que era uno ya con un montón de texto y que lo íbamos modificando. Entonces, traten de hacerlo. Yo, si puedo, mañana mismo subo la clase. No les digo que ahora, porque yo ahora ni saco la compu cuando llego a la casa, pero que lo hagan en la casa, que vean el video que yo les comparto para que traten de hacerlo. ¿Okay? Y cualquier duda o algo que yo hago en el video y a ustedes no les funciona, pues me lo hacen saber. ¿Okay? Voy a compartirles aquí la pantalla. ¿Ok? Entonces, la vez pasada vimos en el ratito que nosotros vimos Excel, vimos generalidades de él, qué diferencia tiene, por ejemplo, el ambiente, el aspecto de la pantalla con respecto a la de Word, empezando por el color, que Word es azul, aquí lo tenemos verde. Aquí nosotros trabajamos con una hoja de cálculo, no es un documento. Si yo lo que quiero hacerme es una tabla con mi horario, qué sé yo, con simples datos de personas, mejor hagámoslo en Word, más fácil. Pero si yo quiero agarrar datos y modificarlos de manera que me faciliten a mí la vida, entonces es mejor utilizar Excel. ¿Ok? Vamos a aprender, la vez pasada, cuando quedamos, simplemente le pusimos el nombre a estas tres hojitas, ¿verdad? Esta primera, que es donde viene, que estuvimos viendo cómo se copian las celdas, el formato que es sumamente sencillo. Aquí lo de los bordes, aquí tenemos en este momento esta hoja, si yo la imprimo no se van a imprimir los bordes, porque lo único que se ve acá son las guías. Entonces, a lo último les dije que íbamos a empezar un tipo de base de datos. Una base de datos es una colección de información relacionada entre sí. Por ejemplo, todos los datos de nosotros que tiene la caja del seguro, cualquier banco, el mismo supermercado que tiene sus clientes, etcétera, todos tienen su base de datos. Entonces, vamos a hacer este primer ejemplo. Si nos da chance, hacemos el otro que es como un inventario. ¿Ok? Entonces, para empezar, en este vamos a crear primero los puestos. Vamos a suponer que nuestra empresa es una empresa constructora que maneja sus puestos como sea. ¿Ok? Ellos tienen sus puestos, tienen cuánto pagan por hora, etc. Entonces, vamos a crear aquí una tabla que es la que va a controlar los puestos. Entonces, yo voy a poner aquí, le voy a poner un código. Vamos a ponerlo en mayúscula para que sea mejor. Vamos a poner un código acá. Vamos a poner un nombre. Obviamente aquí estamos hablando de puestos. A esta hojita de aquí, a la de abajo, yo con solo darle doble clic a ese nombre, ya yo le cambio el nombre, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí vamos a guardar los puestos. Vamos a ponerle un código a cada puesto.
Entonces, por ejemplo, vamos a enlistarlos acá. El famoso peón. Ok, el más, digamos, el más raso de todos, el que le paga más barato, el que hace mezclas, todo. La empresa tiene secretarias. La empresa tiene maestro de obras. Se queda y luego me saca. ¿Cuál carpeta? A esa. A Excel. Oiga. Se trata de abrir Excel y se cierra. Ah, yo soy un Word. No sé. No. Está verdad, sí. No, y se queda y luego se saca otra vez, se sale otra vez. Cuando uno se la queda no hicieron nada. Ahí te digo, que no se Está pegada. no, sí, sí. Bueno, Ahí se salió y se salió otra vez. sí, se metió el cuadro y se puso negro. Cuando yo no sé poner nada. Definitivamente cuando el profe termine el próximo el paquete de oficina, no sé si tiene mejor. Sí, a mí también ya se arreglaba. No, a mí que conseguí. Eso me hizo. Sí. De que venimos a parece. Ok. La empresa también tiene ingenieros, ¿verdad? Vamos a poner ingeniero. Ok. Aquí lo que vamos a poner es también cuánto es lo que gana cada persona por hora, el puesto. Entonces vamos a poner aquí salario por hora. Digamos que un peón cobra, qué sé yo, 1,100 pesos la hora. Digamos que la secretaria se le paga 3,000 la hora. El maestro de horas, digamos que se le paga a 6,000 colones la hora. Y el ingeniero a 10,000. Un ejemplo. Entonces, aquí vean que lo único que he hecho es llenar datos. No le hemos puesto formato, no le hemos hecho absolutamente nada. Entonces, sí es importante cuando nosotros creamos una tablita con llenado de datos en Excel, que decirle a Excel que eso es una tabla. Aquí él no sabe que esto es una tabla. Él simplemente lo toma como datos. Entonces, yo selecciono el rango de la tablita que nosotros acabamos de llenar y me voy a ir a la pestaña insertar tabla, tal y como fuera en Word. Entonces le doy en tabla, él aquí está esperando el rango. Aquí vamos a empezar a ver conceptos. Un rango es donde una celda inicia hasta donde termina, lo que es seleccionado. A un momento me dice libro de blanco. Sí. Ok, entonces, estos valores que se ven aquí, no sé si se verán bien en ese cuadrito, en este momento dice igual $B, $2. Si nosotros quitamos esos simbolitos de dólar, que ahorita después explicamos para qué sirven, diría B2, 2.D6. Eso es un tipo de rango, donde los valores, y vean que aquí se me ve resaltado, que es desde la celda B2, recuerden que el nombre de la celda es donde se conectan la fila y la columna, hasta la celda D6, que es la columna D y la fila 6. Ese es el rango. Dice que la ayuda, no sé qué, que lo aceptamos o blanco. Y tiene un cuadro que dice, si este o no sé qué, no se comprobó para usar por cada vez. No, si este es solo, no sé. Ah, debe cerrar. Sí, ya no voy a hablar cuando yo. Vamos a ver. No,
No, ya creo que va. ¿Ves que profe tiene que ir usted por acá? Hay que ver si los botones están desactivados, quiere decir que está... Si los botones por ahí están desactivados, quiere decir que la licencia no está funcionando. Vamos a ver. Ok. La tabla, que en este momento todavía no la he insertado o no le he dicho a Excel. Perdón, profe. Ajá. Ok, entonces aquí yo pongo. Si le marco esta opción que dice que la tabla tiene encabezados, le estoy diciendo que tiene títulos. Si yo no le marco esta opción, si yo la desmarco, Excel va a tomar como que la tablita no tiene encabezados y le va a poner unos encabezados. ¿Por qué? Porque toda tabla, todo campo, llamémosle campo a cada una de las columnas que están acá, cada campo tiene que tener un título. Entonces, al marcarle yo la opción de que tiene encabezados, él va a tomar esta primera como los títulos. Entonces, vean lo que pasa cuando yo le doy a aceptar. Excel, en este momento, me generó la tabla y le colocó incluso aquí unos botones que ya vamos a ver para qué son. Entonces, ya Excel aquí sabe que esto es una tabla. Yo esa tabla le puedo poner un nombre. Por ejemplo, yo aquí, vean que tengo seleccionado cualquier parte que esté dentro de la tabla. Vean que aquí se me genera una pestaña nueva. Si yo me salgo de la tabla, esa pestaña desaparece. Vuelvo a entrar, tenemos la pestaña. Entonces, acá yo le puedo cambiar el nombre a ella donde dice nombre de la tabla. Entonces, yo voy a poner aquí que esa va a ser la tabla puesta. Vamos a ver, vamos a ponerle otro nombre porque si yo le pongo puesto, se va a llamar igual que la hoja. Entonces, para que no nos confundamos, le voy a poner a ella tabla, todo pegado, puesto. Le doy Enter. Ahora Excel va a seguir llamando a esta tablita como tabla puesto. Que necesito colocar acá otro puesto, un puesto nuevo. Digamos que llegó, no sé, ¿qué podemos poner? Inspector, otro puesto más. Entonces, estando aquí en la última casilla, yo presiono la tecla tabulador, que es la que está al lado arriba de las mayúsculas, y vean que él me genera un registro nuevo. Un registro es cada una de estas filas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de personas, un registro sería todos mis datos. ¿Ok? La cédula, nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, todo eso. ¿Ok? Y vamos a agregar uno nuevo que se va a llamar inspector. ¿Ok? El inspector, digamos que va a ganar 5,000 pesos la hora. Ajá. Disculpe, ¿cómo hago para que se me acomode la... Digamos, dice maestro la hora para que se me... Ok. Para cambiarle el ancho a la columna, digamos que ella está aquí. Entonces yo, de aquí arriba, arrastro hacia allá para cambiarle el tamaño. O si no, le doy doble clic a ella y ella se va a ajustar a la celda ¿Y yo doy cómo? aquí, en la división. Ah, ok. Ella se va a ajustar Ah, ok. al texto más grande. Si ahí en la fila 300 está el texto más grande, se va a ajustar a ella. Profe, una preguntita. Entonces, esto generalmente se hace en Word. Pero usted está diciendo que mejor en Excel. ¿Es así lo que usted está No, diciendo? porque nosotros, estos valores que nosotros estamos metiendo, los vamos a utilizar en otro lado. Ok. Yo voy a agarrar ese salario por hora y lo voy a multiplicar más adelante y todo. Eso en Word no se puede. Ok. Si en Word, por ejemplo, a mí me piden, regáleme una tabla con los puestos de la empresa. Simplemente agarro esto y lo imprimo. No, Eso no, se es puede que hacer en Word. Le pregunto porque usted dice, esto mejor hacerlo en Excel. Pero entonces, antes generalmente no se hacía. No, Excel siempre ha existido. Siempre ha existido. Es que, me explico. Si, por ejemplo, usted lo que quiere es hacer una tablita, por ejemplo, usted, no sé, usted trabaja en una empresa y le toca hacer el rol, qué sé yo, el rol de enfermeras o el rol de los guardas. Entonces usted simplemente se mete a Word, hace una tablita, pone el rol. Esos valores usted no los ocupa para nada, nada más que para mostrarlos. Ah, ok. En cambio, si usted, por ejemplo, aquí hablamos de dinero, hablamos de horas trabajadas y yo necesito modificar eso, Excel es el que lo hace, porque Word no tiene esa habilidad. Ok. Esa es la parte que no la había entendido. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Para esas Ok. cosas se necesita Word. No, Excel. No. Excel. Sí, exactamente. Ok, el código no lo he llenado porque vamos a utilizar un formato especial.
Recuerden que cada celda de estas trabaja con un formato especial. Cada una. Entonces, ese formato que va a tener cada una de las celdas es el que yo escojo acá. En este cuadrito de herramientas que en este momento dice número. Por ejemplo, estos números de acá los voy a seleccionar y yo quiero decirle a Excel que eso es plata. No son ni chayotes, ni es una fecha, ni nada, es plata. Entonces yo vengo acá, en que en este momento dice general, ese es el número común y corriente. Yo puedo bajar acá y escoger plata, escoger un tipo de dato de moneda. Si por ejemplo yo le doy clic aquí donde dice moneda, vean lo que hace Excel. Me colocó el simbolito de colones. Ya él sabe que eso es dinero. Para él sigue siendo 1100. Para mí es 1100, ok. Si por ejemplo, eso es importante, no importa. Si por ejemplo, a mí me aparece acá, yo le doy moneda y me lo pone en euros, quiere decir que la computadora cree que está en otro país. A veces instalamos la computadora Win, el Office y todo, y el que lo instala tiene que decirle que está en español, pero de Costa Rica. Si lo dejamos en español de España, él cree que está en España y por eso pone los euros. Ahora, si yo quiero modificar la moneda, porque nosotros también vamos a, por ejemplo, este pago de salario lo vamos a pagar también en dólares. Entonces, vamos a tener que ocupamos también los dólares. Si yo necesito cambiar la fecha, perdón, el tipo de moneda, en estos que tenemos acá, yo no tengo el de dólares. Entonces, yo vengo aquí donde dice más formato de números. La última opción. ¿Ok? Entonces, acá, que en este momento está moneda, porque ya lo habíamos seleccionado, donde dice símbolo, aquí yo bajo y puedo ver todos los símbolos casi que existen de monedas en el mundo. Listo. Ok, voy de nuevo. Yo, primero que nada, seleccioné de una vez todos estos valores porque les voy a cambiar el formato. Entonces, vengo aquí en este cuadrito de herramientas, le doy clic acá y me voy a la última opción que dice más formato de número. A mí se me abre esto. Sí, entonces nada más de buscar el símbolo acá, donde dice símbolo. Entonces, el de Costa Rica, el Colón, sí hay que buscar, buscarlo, está un poquito escondido, pero sí está. Si no me equivoco, dice español Costa Rica. Sí, es que estaba Que nosotros trabajamos en una transnacional y se habla en euros o se habla en dólares, ahí cambiamos nosotros el tipo de moneda. ¿Y está pasando el cabrón? Si no, está más abajo, sí está un poquillo escondido. Panamá. porque no lo hace un poco más grande. ¿No lo encuentra? ¿No lo encontró? Dejémoslo en dólares y ahorita el formato se puede cambiar cuando sea. Para que se den una idea de que Excel todo lo ve como un número, yo voy a poner aquí, voy a poner el número 100.
Si este número, yo le digo a Excel que es una fecha, por ejemplo, vean lo que hace él me lo traduce. Para Excel, el número 1 es la fecha 1 de enero de 1900. Entonces, él lo que hace es que, como yo le estoy diciendo, que el número 100, entonces lo que cuenta es a partir de esa fecha 100 días. ¿Y dónde se metió? No, eso es un ejemplo nada más para que ustedes vean. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, pongo la fecha de hoy, que con solo que yo coloque 13-6, él de una vez me pone la fecha, yo esto lo paso a número general y vean que me dice 44.726. Esa es la cantidad de días que han pasado desde el 1 de enero de 1900. ¿Ok? Él simplemente me lo está mostrando con otro formato. ¿Ok? Entonces, que sea, perdón, que sea notación científica, que sea fracción, que sea un porcentaje, una fecha, para él es irrelevante. Para él es un número, para mí es una hora, una fecha, ¿verdad? Que es lo que nosotros ocupamos. Ahora, para este código, nosotros vamos a crear un código exclusivo para cada puesto. Se supone en las bases de datos que cada registro tiene que tener un valor único. En este caso es el código. Entonces, ese código le vamos a crear un formato especial. Vamos a crearle el formato. ¿Para qué? Para que no sea simplemente código 1, sino que, por ejemplo, pt-algo. Ese es el código. Entonces, voy a venir acá. El código me va a servir, digamos, si yo quiero tirar, digamos, qué sé yo, código 8, por decirlo así, me va a tirar todo lo que es todos los peones, la cantidad de peones que hay. Cuando nosotros llenemos esta tablita de empleados, que no la hemos creado, yo necesito, cuando meto una persona, necesito que el puesto exista. Tiene que existir acá y lo vamos a llamar por medio del código. Entonces, voy a seleccionar toda la columna, ojo, sin el título, ¿verdad? El título no tenemos que hacer ningún cambio. Y aquí, en donde yo escojo el formato, le voy a dar de nuevo más formatos. En más formatos voy a escoger el que dice personalizado. Vamos a crearle un formato. Entonces, en personalizado voy a borrar esto que dice general. En el mismo que entramos hace un rato. ¿Ok? Entonces, personalizado, donde está el tipo, y aquí vamos a crear un formato. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner PT-01. Sí, eso es un tipo de formato que le estamos cambiando la apariencia a esa celda. Le doy a aceptar. Entonces, no. Ahí un error que tuve que se me fue. Voy de nuevo a formatos y en vez de PT01 voy a poner PT00. En el 00 le estamos diciendo que va a llevar las dos siglas PT, un guión y dos números. Ok, entonces, ahora sí, le doy a aceptar. En este momento, en esa celda que ya yo le puse ese formato, yo quita el 01, le pone 00. Sí. Sí. Entonces voy al peón. El peón, con solo que yo ponga el 1 y le dé Enter, vean que Excel, como yo le dije que me le cambiara el formato, entonces ahora me le va a poner con el código. Usted aquí en el código había seleccionado todas, ¿verdad? Ajá, sí. Usted puso el 1 y no le colocó el PT. No, cuesta mucho que arrastre. Ahora sí ya. Ahí. Era categoría personalizada. Ahí.
le da, le da. Los dos para Con solo que pongas el, no, solo Con solo que ponga el 1. que solo pongas el. no, pero Algo está pasando. ¿Cuándo hacer todo? es que caché. Cada vez que uno, Era él. sí, sí, cada vez que uno, y los otros datos, ¿cómo los ha llenado? Los otros datos, ¿cómo los ha llenado? Sí, así. Por eso, pero usted escribe la cosa y cuando ya terminó, ¿qué hace? Dilo, y antes. Es igual. Ay, no. Aquí yo pongo el 2, enter. 3, 4, 5. Ok. ¿Ok? Él se va haciendo, él va ordenando. Ajá, exactamente. Ahora, el crear esto como una tabla es sumamente, tiene muchas ventajas. Primero que ya tenemos, ya le dijimos a Excel, usted es una tabla. Entonces, ella va creciendo sola conforme yo voy agregando nuevos valores. Yo aquí le doy tabulador y esa fila que se creó nueva acá, tabulador es el que está, yo me ubico a lo último, es el que está arriba de las mayúsculas. No, estoy en el teclado. A la izquierda, en la fila de la izquierda del teclado, no, izquierda. No, aquí. Está control, está shift, está la que hace las mayúsculas y después está el que dice tabulador, que tiene como dos así. Sí, pero se me pasa por el otro lado. Por eso, se pasa para el otro lado, pero le hace un registro nuevo. Entonces, si aquí yo coloco el número 6, él automáticamente se va a llevar el formato. Si yo a Excel no le hubiera dicho que esto era una tabla, yo tendría que irle copiando el formato a cada celda que haga nuevo, pero él solo va creciendo. Ok, necesitamos borrar, ahora, necesitamos borrar, por ejemplo, de aquí algún puesto. Yo simplemente me vengo acá, me posiciono, vean que cuando yo pongo el puntero del mouse en la pura orilla, se hace una flecha viendo a la derecha. Yo aquí le doy clic derecho, yo puedo eliminar esa fila. Y se va a eliminar únicamente, o sea, ella se va a eliminar de la tabla, corre todo lo que está debajo para arriba, pero no me va a tocar todas las celdas que están alrededor. En el caso de que yo elimine estas celdas y no estaba como tabla, se me va, si aquí había algo, otra tabla o lo que sea, se me va a desconcentrar todo. ¿Ok? Ahora, vamos a agregar, bueno, vamos a borrar esa última. Entonces, me ubico acá a lo último, donde se pone esa flechita negra, clic derecho. Profe, yo digo que aquí no dice ese cuadrito que usted tiene ahí en la zona, no dice. Pero es que no se me pone la flechita. Ok, vea donde yo pongo, vea, con solo que yo, Es que está aquí, no es que está aquí. a la izquierda de la tabla, vea donde yo puse el mouse. Vean aquí donde está, y se convierte en una flecha viendo a la derecha. Ahí uno le da clic derecho, busca la opción que diga eliminar y le dice filas de la tabla. Es que no, No tiene que poner este cuadrito en sí, es que eso no, pero aquí está de aquí, de ahí. Sí, No, es que usted no declaró la tabla como tabla. Ven. Pues es porque no me sale así como el profe. Ok, marquen toda la tabla. Váyase, ya la marcó toda. ¿Ya la marcó? Está muy lenta. Está muy lenta ella, no la compré. Ah, no. No importa, vuelvo a seleccionar.
Pero es que va a tener algunas pausas por ahí. se me va por otro lado. Bueno, vale, que yo voy a trabajar de eso. Voy, porque si no, no vamos a pasar. Sí, pero no. Ya estoy haciendo esta clase como 2 horas más. Tú tienes algo personalizado. Sí, yo hago eso, pero si me voy por otro lado. Ahí, en la pestaña que dice insertar, ¿dónde dice insertar arriba? Ahí dice Ahora sí. Listo. Ok. Ahora sí va a trabajar como una tabla. Entonces, si yo quiero borrar aquí, por ejemplo, este registro que hice o cualquier otro, nada más yo me posiciono aquí a la izquierda, clic derecho y le doy eliminar. En la opción que dice eliminar, filas. Entonces ya la borro. Eliminar. Eliminar. Eliminar columna, eliminar la tabla. Filas. Donde dice filas porque estamos marcando filas, ¿verdad? Ah, no, sí, sí, ok. Bueno, profe, sigue para que no se atrase. Sí, pero sí, cuando voy a hacer averiguando cómo lo hago. Ok. Esta tabla, lo único que tiene especial fue, bueno, que le pusimos formato de moneda acá, que le pusimos un formato especial acá y listo. Ella se queda así. Esta tabla nosotros podemos protegerla de manera que nadie lo pueda modificar. Por ejemplo, la persona que hace el pago viene y se cambia el salario por hora de ella y ¿verdad? Entonces, lo ideal es bloquearla también, que si nos da chancecito vemos esa parte. Vamos a crear una de empleados. Entonces me voy a... ¿Ah? No, yo estoy en una hoja que se llama empleado. Aquí tenemos esta de puesto, abajo. Sí, ahí hace una hojita ahí nueva. Ajá. Póngale como nombre empleado. Le da doble clic para que entre al empleado. Listo. Ok. Entonces vamos a empezar a crear aquí la tablita de empleados, donde vamos a poner acá. ¿Qué es lo primero que tiene un empleado? Una cédula. Cédula. Vamos a ponerle nombre. El nombre, lo ideal es poner, y las bases de datos de ahora utilizan nombre, otro campo para el primer apellido y otro campo para el segundo apellido. Pero aquí lo vamos a usar con uno solo para que no se nos haga mucho ruido. Puesto, importante. ¿Qué puesto va a tener esa persona? ¿Ok? Vamos a poner cuánto es lo que gana salario por hora. Ya que yo únicamente lo que estoy es llenando información. Este salario, este puesto tiene que existir al otro lado y va a jalar el salario por hora. Vean todo lo que estamos haciendo. Esa persona, vamos a ponerle una dirección donde vive y le vamos a poner, por ejemplo, un correo electrónico. ¿Ok? Así de sencillo. Todos los valores que ustedes quieran poner ahí, simplemente hacemos la tabla más grande. Esta tabla la vamos a convertir en tabla. Entonces, voy a seleccionar, vean lo que estoy seleccionando acá. Selecciono los títulos de la columna, más la otra que sigue,
voy de nuevo donde dice insertar tabla, le digo que la tabla tiene los encabezados, le doy a aceptar. Y ya me la convirtió también en tabla. Al igual que la otra. Entonces, esa tabla le vamos a poner como nombre tabla empleado. ¿Ok? Se llama tabla empleado. Le hicimos exactamente lo mismo que la otra. Para que nos quepa el nombre, vamos a ponerlo acá. El puesto lo vamos a dejar grandecito también, la dirección un poquito más grande. Ya eso dependiendo de lo que nosotros vayamos a ocupar. Resulta que la cédula, ustedes saben que la cédula tiene un número, guión, 4 dígitos, guión, 4 dígitos. Entonces vamos a ponerle un formato específico también a la cédula. Voy a seleccionar aquí en cédula, igual que hicimos al otro lado, un formato personalizado, donde dice más formatos de números, personalizado, general. Vean que estoy haciendo lo mismo del otro lado, nada más que le vamos a poner un formato como de número. Entonces voy a poner 0 guión, o sea, ahí va un número separado por un guión, 4 ceros, un guión y otros 4 ceros, que es lo que compone una cédula, suponiendo que todos son nacionales, ¿verdad? Le doy a aceptar. Entonces, si llega una persona que la cédula es 1, 0, 800, 0, 693, en el momento que yo le doy Enter, esto es un ejemplo de un error de Excel. No es un error. Aquí lo que me está indicando Excel es que el número que estoy visualizando acá no cabe. Cuando nosotros hablamos de texto, vean lo que le pasa al texto. El texto simplemente se corta. ¿Por qué? Porque es ya uno sabe que está leyendo un texto cortado. En cambio, en números, el hecho de que me esconda, por ejemplo, un 0 aquí, es mucha la diferencia si estamos hablando de dinero o lo que sea. Entonces Excel aquí me está diciendo no cabe el número. Entonces yo lo voy a hacer más grande. Entonces vean cómo él le colocó los guiones. Yo no los puse, sino que el mismo formato se los aplica. Entonces digamos que esa persona se llama Carlos. El puesto, yo necesito que se jale de acá. Yo estoy ingresando a esa nueva persona. Entonces aquí... Profesor, pero esas son páginas con hipervínculos o vínculos. no, vamos a utilizar una fórmula que va a buscar el puesto. Entonces, yo sé que hasta este punto, digamos que está un poquito complicado, pero es que yo no encontré, digamos, una forma de hacerlo más fácil para que nos diera tiempo en 5 clases de ver todo. O sea, es que en serio es muy complicado. Entonces, aquí vamos a crear la primera función. Esa función es un poquito complicada porque, vamos a hacer un repasito acá. Por ejemplo, yo voy a agregar acá. ¿Qué pasó? ¿La está regañando? No. Es que digamos, o sea, mi hermana dice que lo ideal sería, como que usted nos explique aquí, pero le dice, entonces me venía aquí la vida sentido, ¿verdad? Sí, no, lo ideal es que me vaya siguiendo. Sí, pero es que tenemos que también saberlo hacer aquí, porque yo tengo que ponerle atención a ustedes y después no Por eso, puedo si yo le digo a usted, voy a poner aquí donde dice salario mientras usted lo pone, ya la cambiar mínimo. Sí, el detalle se hace, digamos, el detalle es, usted lo hace ahí perfecto y luego es perfecto, pero a veces uno se atrasa porque o ella está lerda o se mete uno en otra parte. ¿Ustedes tienen compu? No, Ahorita no. Sí, es que ahí está el detalle. Porque lo ideal es que, digamos, mañana vean el video. Entonces sí está complicado por ese lado. Aún más, ustedes acá hacemos, y usted lo hace perfecto. Lo hace igual a mí, le queda bien, usted entendió y todo. Ya en una semana usted se lo olvidó. Hay que ser sinceros. Entonces sí, tratar de buscar algo donde puedan practicar. El video en YouTube ahí va a estar. De hecho, ustedes siguen, por ejemplo, no sé si ya terminan con Giovanni, pero el cursito va a estar ahí, pueden ver de nuevo las clases, no hay ningún problema. Ya, en el momento que se encuentren algo para... Entonces comienzo por poner el número de cédula. El número de cédula hice lo mismo que acá.
Yo seleccioné la primera porque es el único que hemos... Entonces yo vine acá en el formato y le dije más formatos. Tiene que ponerla como tabla. Y después se mete en más formatos y personalizar. Ajá. Ay, no, sigue explicando, por favor. Ok, yo lo que hice fue, digamos, seleccioné la celda. El proceso que hice para crear una tabla acá es exactamente el mismo que hice acá, nada más que la tabla es más grande. Es lo mismo. Ya, entonces ahí es donde viene el concepto de practicar, para que no se nos olvide. Entonces, Profesor, ¿verdad que ahí uno puede seleccionar, como darles color y cosillas así, más personalizadas? por supuesto, sí, la semana pasada vimos que el formato que usted le adapte, digamos, usted quiere a ella incluso ponerle otro estilo de tabla o estilo de Ajá, uno celda. selecciona y le da ahí todas esas cosillas. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo quiero este en negro y la pongo en negro aquí, nada más. Ok. Yo seleccioné los datos, vine acá, le dije insertar tabla y le puse el nombre. Punto. En la cédula vine, porque yo quiero ponerle un formato a ella, yo vine acá y le dije más formatos de número, personalizado, y yo construí esta que está acá. Estos son un número, guión, 4 números, el 0 es como sustituyendo cualquier número. Ok. Empezamos a llenar. Ahora, acá vamos a utilizar, y que fue lo que yo les dije aquí, que utilizáramos como referencia. Excel se basa en fórmulas. Todo es en fórmulas. Ahí es donde nosotros le sacamos el jugo a Excel. Entonces, por ejemplo, yo necesito hacer una función que sume 2 números. Una formulita que sume 2 números. Entonces, toda fórmula o función, ya vamos a ver la diferencia, empieza con el símbolo de igual. Cuando yo a Excel coloco ese símbolo, le estoy diciendo, voy a insertar una función, una fórmula. Entonces, si por ejemplo yo le digo a Excel, 50 más 50, y le doy Enter, vean que él me pone el resultado. ¿Cómo llegó al resultado? Lo visualizo aquí arriba, en la famosa barrita de fórmulas. Profesor, disculpe, pero digamos, yo lo puedo hacer haciéndolo igual, multiplicando por las 8 horas que trabaja la persona y por el precio del salario mínimo. Sí, digamos, eso de eso depende de cada uno, digamos, de lo que usted necesite. Aquí... Ajá, pero digamos, yo son simplemente... 48 horas por semana, un ejemplo, cada Sí. uno. No, estamos de Algo acuerdo. así. Estamos de acuerdo. Nada más que aquí yo estoy nada más haciendo un ejemplito de cómo es que va una fórmula. Haciéndolo como lo más sencillo posible. Entonces, esto que estoy haciendo acá, de poner 50 más 50, no es tampoco recomendable ni válido en Excel. Esto mejor, agarre una calculadora, agarre el teléfono y suma. Lo ideal es que yo, por ejemplo, voy a borrar esta función, esta formulita de acá y yo pongo 50, en otra celda pongo 50 y yo necesito que aquí me sume las 2. Entonces, yo voy a poner esto, 50 más 50, siempre me va a dar 100, estamos de acuerdo. Pero si yo, por ejemplo, aquí el 50, lo cambio por un 100, tras de eso parece como un elefante hablando, ¿verdad? Giovanni. Le doy 100 acá, vean cómo yo necesito que esta formulita cambie de acuerdo a los valores que yo pongo acá. ¿Cómo hago eso? Ok, voy a borrarla, le voy a poner igual y en lugar de decirle que me sume 100, le voy a decir que me sume lo que tiene esa celda. Entonces le doy clic a la celda. F5, que es como se llama ella. Súmeme lo que tiene F5 más lo que tiene F6. Ahí ya estoy convirtiendo las celdas en algo que cambia, en algo variable. Entonces le doy Enter, me va a poner 150. Que cambió el 50 por 500. Vean cómo automáticamente todas las celdas que dependan de ella van a cambiar. Esa es la magia del Excel. Esto es una simple fórmula. Yo puedo multiplicar, como decía la compañera, puedo dividir, puedo llamar y hacer con los operadores matemáticos lo que yo quiero. Si yo quiero, por ejemplo, multiplicar esto por esto, utilizamos el asterisco. Aquí no es como
muchas veces en la escuela que nos enseñaron con la X, qué sé yo. Esto por esto. Por eso, profe, digamos, un ejemplo, si yo quiero sacar el salario, Ajá. digamos, de todas las secretarias, entonces tengo que poner, digamos, ahí dice secretaria PT02, entonces yo tengo que poner eso. Digamos, El código de aquí cada lo secretaria. que estoy explicando nada más es el concepto de la fórmula. Ya ahorita seguimos con el ejemplo del salario. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, lo que quiero es dividir, entonces yo voy a poner igual 100 dividido, es el slash, la barrita inclinada, entre este de acá. Y él me hace la operación. Yo, por ejemplo, cambio esto así y vean cómo él cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque él está llamando, aquí me dice cómo llegó él a ese resultado. Acá lo que hace es mostrarme el resultado. Entonces, eso es una simple fórmula. Si yo, por ejemplo, por A o por B, yo quisiera sumar todas estas celdas de acá, yo voy a decirle igual más este otro, más este otro, más este otro, y le doy Enter. Entonces vean que aquí él me lo sumó. ¿Que cambió algún precio? Algunos, por ejemplo, la secretaria ahora gana 8.500. Vean cómo automáticamente el precio, todo lo que ella dependa. Okay. Sí, digamos, yo no monto todo y ya la hora, digamos, es un 20 secretarios, una vez saca lo que Esa es la intención de Excel. O sea, digamos que lo más complicado es montar la hoja, ingeniárselas. Sí, Ajá. y todas esas cosas. Sí, lo más tedioso es la tabla, Sí. es la tabla. De hecho, al final les voy a enseñar un ejemplo de un registro que usaba yo de profesor para que vieran cómo yo la hice ahí y uno la va perfeccionando conforme va ocupando. Sí, solo no la cambiamos. Ajá. O sea, que se puede. Exactamente. La otra forma de yo insertar una formulita es utilizando las funciones, que es un nombre. Yo llamo una función. Cada función tiene su nombre. Por ejemplo, yo necesito colocar aquí cuál es el salario mínimo o el salario, es que tal vez si la compañera ahí confundió, salario, vamos a ponerlo aunque suene así, más barato. ¿Quién es el que gana menos? Entonces, exactamente, uno aquí a simple vista lo ve, pero ¿qué pasa si tenemos 300 diferentes? O estamos hablando de precios, o estamos hablando de entonces yo puedo llamar una función que me busca. ¿Cuál es? Pero filtrar, profesor, filtrar. El filtrado también, sí, ese también lo vamos a ver ahorita. Entonces, igual. Esa fórmula es la de min y la de max. Exactamente. Para ver el menor y el mayor. Exactamente, por ahí vamos. Esas son como las más sencillas. Toda función tiene un nombre. Cuando estamos llamando una función, por ejemplo, yo aquí voy a poner la función min, de mínimo. Toda función tiene que tener un paréntesis, aunque sea vacío, pero todas tienen que tener. Si yo no le coloco el paréntesis, Excel dice, no, esto que está insertando este hombre no es una función. ¿Qué es lo único que ocupa la función min? Necesita decirle cuáles son los valores que yo quiero sacar el mínimo. Entonces, yo marco en los salarios por hora y vean cómo aquí, esta es otra de las funciones importantes de crear una tabla como tal en Excel. ¿Se acuerdan que esta tabla nosotros le habíamos puesto nombre? Que se llamaba tabla puesto. Entonces, aquí lo que estamos diciéndole a ella es que busque cuál es el número más bajo del campo salario por hora, que es este de acá, de la tabla puesto. Cierro paréntesis porque tenemos que cerrarlo siempre y le doy enter y me coloca el 1100. Que ese 1100 estaba en la posición 500, ahí la pone. ¿Qué pasa si una persona nueva, voy a agregar uno nuevo acá, gana 500 colones, por ejemplo? Vean cómo él automáticamente me jala quién es el que gana menos. Ok. Pasa exactamente lo mismo con el salario más caro, por ejemplo. El salario más caro, vamos a llamar a una función que se llama max, que es lo contrario. Abro paréntesis, selecciono los datos donde yo quiero que me busque cuál es el salario más caro, cierro el paréntesis y listo. Y el más caro es el de 10,000. Resulta que este 1100 no me lo puso en colones, yo simplemente vengo y lo pongo en moneda. Así de sencillo. Resulta que yo quiero sacar un promedio de salario por hora.
No importa que se saque ahí. Pero es Entonces, parecido como las provinciales que están promedio bueno, ¿verdad? correcto. ¿Cómo se saca el promedio? ¿Cómo necesitaría yo, por ejemplo, sacar este promedio a mano? Sería sumando todos y dividiéndolos entre la cantidad. Sería muy tedioso porque yo tendría que poner, si aquí, por ejemplo, tenemos 300 registros para abajo, tendría que poner este, más este, más este, 300 veces, después contarlos para saber cuántos son y ponerle, ok, dividido entre 300, por ejemplo. Mejor llamamos la función que se llama promedio. Que el promedio, lo único que necesita es un rango. ¿De dónde a dónde quiero que me saque el promedio? Entonces yo selecciono igual estos, cierro paréntesis y listo. Este es el promedio de salario por hora. 5,120. Voy a ponerle mejor este otro formato que se llama formato contabilidad. El formato contabilidad es el mismo de moneda, nada más que el símbolo me lo tira a la izquierda, como para que no estorbe. ¿Ok? Vamos a utilizar esos también. Ok. Resulta que yo necesito saber cantidad de puestos. ¿Cuántos puestos tenemos? No sé. Aquí uno simplemente cuenta 5. Pero si yo, por ejemplo, llamo la función que se llama contar, el contar lo que hace es devolverme cuántas celdas de las que yo le estoy diciendo tienen un número. Entonces yo selecciono, puedo seleccionarlos de acá o puedo seleccionar, siempre y cuando sea número. Ojo, el contar solamente cuenta donde haya números. Contará es para netos, ¿verdad? Exactamente. El contará es para que cuenta, por ejemplo, vamos a hacer el cambio acá en lugar de tabla, el código, voy a decirle que me cuente los nombres, me devuelve un 0 porque está contando puros textos. Entonces, para eso utilizamos el famoso, el contará. Ok. Seguimos con funciones sumamente pequeñas. Ok, solamente necesitan una cosa, que es un rango. Tenemos también, por ejemplo, los filtros que decía la compañera. Esos filtros se ven acá en estas flechitas que están aquí. Si yo, por ejemplo, necesito, no sé, es que aquí todos son diferentes, pero resulta que yo necesito saber cuántos son los puestos de personas que ganan menos de 5,000. Menos de 5,000 por hora. Entonces yo vengo acá en esta flechita, le doy clic. Ahí es donde yo estoy viendo los filtros. Un filtro, vean que tiene la forma como de un embudo. Estoy filtrando datos. Entonces yo acá le puedo decir en filtros de número menor que. Entonces yo le digo acá, todas las celdas o todos los registros que tengan en el salario por hora, porque es donde yo estoy activando el filtro, menor a 5,000 y le doy a aceptar, entonces vean lo que hace Excel. Me colocó los puestos que tienen menos de 5,000. Que me piden a mí un informe. Necesito que me imprima todos los que viven en Santiago o en Puriscal. Un ejemplo. Entonces yo me voy al domicilio y pongo en el filtro todo donde diga Santiago. Y lo imprimo y listo. Aquí no estoy eliminando nada. Simplemente estoy visualizando de una forma diferente la tabla. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un filtro activo? Porque este botón, esta flechita que tenemos acá, se convierte o se le agrega como un embudo. Le doy clic a él, le doy de nuevo donde dice borrar filtro y listo, ya digamos que cancelé. Necesito saber por A o por B, digamos, todos los puestos donde empiecen con IN. Aquí tenemos 2 puestos. Entonces yo me voy al filtro de los nombres, filtro de texto, vean que incluso cambia, ya no es de número porque Excel sabe que es texto lo que hay. Y le digo, por ejemplo, que comienza por, pongo IN y le doy a aceptar. Entonces me muestra los 2 registros con los puestos que empiezan con IN. Y así con todo. Si yo, por ejemplo, aquí tuviera, no sé, lo podemos hacer, por ejemplo, cuando llenemos los empleados, yo quiero saber que me muestre todos los que son peores. Entonces aquí en filtro bajo y le digo todo donde sea igual a peón. Y me lo muestra. Entonces los filtros también son muy útiles.
No estoy modificando nada, simplemente estoy mostrando. Ok, yo necesito que el puesto que yo le voy a poner, en este caso a Carlos, esté en esta tabla. Entonces aquí en puesto vamos a llamar una función que de hecho en Excel ahora viene una que es más completa, pero solo si tenemos Office 2021 lo vamos a hacer únicamente con la versión vieja. Esa función se llama buscar V. Buscar verticalmente. ¿Qué es lo que va a ir a hacer? Buscar verticalmente el puesto en allá. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma. Ese buscar V, perdón, ese buscar V sale aquí. En puesto, lo que voy a hacer es decirle a Excel que obligadamente los datos que yo voy a poner aquí tienen que existir acá. Entonces, aquí en puesto vamos a agregar lo que en Excel llamamos una regla de validación. Una regla de validación en una celda es para yo darle un límite, o sea, solo lo que yo le diga usted va a aceptar. ¿Cómo veo yo, por ejemplo, que tiene en este momento como regla de validación esta celda donde yo estoy? Entonces, yo me vengo acá donde dice en datos, en el caso mío, como yo tengo la resolución que se vea todo más grande para que sea todo bien, ¿verdad? En el caso de ustedes, este botón puede verse grande, pero dice validación de datos. Yo le doy clic a ese botón y en este momento la validación de datos que tiene esta celda es que dice que permite cualquier valor. Cualquier símbolo, cualquier letra, lo que sea. Si yo, por ejemplo, aquí le digo que únicamente acepte números enteros, le doy clic acá y le doy a aceptar. Ok, me está pidiendo un límite. Por ejemplo, yo estoy metiendo notas de estudiantes. Y yo le voy a decir, ok, número entero entre 0 y 100. Y le doy a aceptar. Entonces resulta que yo me equivoco y aquí voy a poner un nombre. Me da ese error. ¿Por qué? Porque dice, este valor no coincide con las restricciones. O sea, no puedo insertar ese nombre. Resulta que voy a poner 150, tampoco, porque está violando la restricción que yo le puse a esa celda. En cambio, si yo, por ejemplo, pongo aquí 80, estoy cumpliendo con la regla. Eso es una regla de validación. Entonces, yo le puedo decir a Excel que como regla de validación me coloque, por ejemplo, números con decimales, una fecha, una hora, puedo incluso personalizarlo. Yo puedo decirle a Excel... También se puede poner en rojo los que están aplazados. Ajá, eso sería el formato condicional. Dice también, lo vemos después. Muy importante también la apariencia. Aquí no estamos hablando de formato, sino que lo que estamos hablando es qué voy a permitirle a esa celda que yo pueda ingresar. Entonces acá le voy a decir que vamos a escoger los valores de una lista. O sea, aquí me va a aparecer un botoncito como este de acá y yo escojo el puesto. Solo me va a permitir eso. Entonces yo, ¿cuál es el origen? O sea, tengo que decirle a Excel cuál es la lista de opciones que me van a aparecer acá. Si esa lista no existe, yo por ejemplo pondría acá, qué sé yo, peón. Véanlo cómo funciona. Pongo peón, voy a agregar nada más 3. Maestro y qué sé yo, secretaria. Lo separo con punto y coma y le doy a aceptar. Entonces, cuando yo vaya a poner el puesto a alguna persona de acá, simplemente bajo en este botón y escojo cuál es la que yo necesito. Solo se van a permitir cualquiera de esos 3. Que yo borro maestro y voy a escribir otra cosa, no me deja porque es solo de esa lista. Ok, en este caso vamos a cambiarle la regla de validación, pero estos son como escritos a mano. Si fueran muchos sería un montón. En este caso, yo mejor le voy a decir a Excel, dejo esta ventanita abierta y en el origen voy a irme a los puestos y los voy a seleccionar. Entonces, vamos a tratar, vean que incluso aquí está diciendo igual puesto, signo de admiración. Eso significa que estamos en la hoja puesto. Por eso es importante ponerles nombre. Entonces, de la hoja puesto, jáleme los códigos. Ese es el rango de valores que me van a aparecer allá. Ahora,
resulta que los puestos pueda que crezcan. Entonces yo voy a agregar más. Exacto. Conforme yo los voy agregando, él los va a ir agregando a la lista. Esto que dice omitir blancos, quiere decir que estos espacios en blanco no me los va a poner en la lista. Simplemente. Solo los que tienen en este momento texto. Entonces, para que aprendamos a leer esto, dice que es de la hoja puesto, de la celda B3 a la B21. Todos los valores que están ahí son los que va a permitir en esa lista. Le doy a aceptar. Y aquí está, maestro. Y aparecen los códigos. Que agregue uno nuevo, aquí va a aparecer el 5. Así de sencillo. Entonces yo aquí escojo el puesto. Ojo, que me coloca el 3. Me coloca el formato original. Entonces, a esta celda tenemos que ponerle el mismo formato del otro lado. Entonces voy a irme de una vez acá y le voy a decir más formato de número, personalizado. Aquí voy a ponerle igual, PT-00. Ahora sí, me lo está poniendo exactamente igual a él. Resulta que cuando yo escojo aquí el puesto, sea cual sea de los que existen, yo necesito que aquí automáticamente se me carga cuánto gana el por. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar ahora sí la función que yo les dije hace un rato, que era la famosa buscar V. ¿Qué necesita buscar V? Y esta función es un poquito complicada. Vamos a tratar de analizarla muy bien. Ella significa buscar verticalmente. Va a ir a buscar en la tabla de puestos el puesto que yo puse acá para colocarle cuánto gana la persona automáticamente. Entonces, todas las funciones me ponen aquí como un asistente. Este rengloncito que se ve abajo y que lo pone en negrita, ahí me está diciendo qué es lo que necesito poner. Entonces, valor buscado. ¿Cuál es el valor que voy a ir a buscar en aquella tabla? Voy a ir a buscar el puesto. Entonces yo le doy clic a esta celda. Vaya, busque lo que dice ahí en puesto. Punto y coma. Con punto y coma yo separo las diferentes características, digamos, que tengo yo que personalizarle a la función. ¿Qué sigue ahora? Dice matriz o tabla. Ok, voy a ir a buscar esto. ¿A dónde? Entonces, ahorita Excel está esperando que yo le diga en cuál tabla voy a ir a buscar ese puesto. Entonces, yo me voy para la tabla puesto. Vean que incluso aquí como que no he terminado la función. Selecciono. Vean que dice, y otra ventaja. Vean que de una vez puso tabla puesto. O sea, vaya, busquen toda la tabla, que se llama tabla puesto. Le habíamos puesto nombre. Si yo no le hubiera puesto nombre, aquí diría tabla 1 o tabla 2. Pero es mejor identificarlos. Entonces, ya le dije dónde lo va a ir a buscar. Importante, no devolverme de acá. Vean lo que pasa si yo me devuelvo como para seguir la función. Me cambia esto acá. Me cambió el rango, me hizo un desorden. Entonces, mejor nos quedamos acá en puesto y ahora sigo trabajando aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito visualizar algo acá. Ok. La celda que nosotros ocupamos que se llene es la que dice salario por hora. Entonces, cuando encuentra, ok, vamos a poner punto y coma. Indicador de columnas. ¿Cuál columna es la que yo quiero que me agregue cuando encuentra el valor? Si nosotros le pusiéramos un número a cada una de estas columnas, sería número 1, número 2, número 3. Entonces, yo lo que necesito es el salario por hora. Por lo tanto, colóqueme. Cuando encuentra el valor, digamos que yo digité el 4. Él viene y lo busca. Yo le dije, vaya, busque lo que está en el puesto. Lo que yo escogí en aquella lista, digamos que yo seleccioné el 4. Entonces él viene y busca el 4 acá. Pum, lo encuentra. Me va a colocar la tercera columna de esa tabla, que es el salario por hora. Y ese resultado va a aparecer donde yo estoy insertando la función. Punto y coma. Y muy importante esto último. Yo tengo que decirle a Excel si la lista está ordenada o no. Si yo le digo verdadero, le estoy diciendo la lista está ordenada. Entonces Excel va a buscar más rápido. La búsqueda va a ser más rápida porque él se va por aproximación.
Yo les recomiendo aquí utilizar siempre falso. O sea, para decirle a Excel, la tabla no está ordenada, vaya y busca uno por uno mejor. Le doy, cierro el paréntesis y le doy Enter. Entonces vean cómo él, ¿quién es PT4? PT4 dice que es el ingeniero, entonces por eso aparece el 10,000 ahí. Le voy a poner formato moneda. ¿Qué pasa si yo escogí, por ejemplo, el 1? Me actualiza. ¿Por qué? Porque él se fue a buscarlo. Entonces vean que esta función voy a darle F2. Si yo aquí empiezo a escribir, y recuerden que le cae encima a la fórmula y la borró. F2. Entonces, buscar V tiene 3 atributos, tiene 3 características. ¿Dónde voy a ir a buscarlo? ¿Qué voy a buscar? Perdón. Esto que está acá. Por eso vean que incluso aquí puesto está en azul y aquí está sombreadito en azul, como diciendo, es esta la llamada. Va a ir a buscar lo que está acá, ¿a dónde? En la tabla puesto. Cuando lo encuentra, ¿qué ocupo que diga? O que ponga la columna 3, que es la del salario por hora. Y de último, le digo que está en desorden. Para que busque, como les digo, de uno por uno. Dirección. Aquí nada más es llenar, ¿verdad? El contexto. Y el correo electrónico que se pone acá. Que eso es simplemente para control. Necesito agregar una persona nueva. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, 1, 10, 16, cédula, no sé, cualquier cédula ahí. Recuerden que yo le había puesto acá el formato con el guión y todo está bien. Se llama María, resulta que María, obviamente tengo que saberme los códigos, ¿verdad? Ella es secretaria, entonces le pongo PT2. Esto significa que no encontró el valor, pero porque no he escogido ninguno. Entonces, en el momento que yo pongo aquí PT02, de una vez va y jala, porque está en la función. Conforme vaya creciendo la tabla, va a ir heredando todo eso. Digamos que ella vive en San Antonio, etc. Vamos a agregar otra. Me ubico al último y le doy tabulador. Ok. Miguel, digamos que Miguel es maestro de obra, le pongo 3. Y resulta que él vive en Jales. Vamos a agregar uno más, nada más para ver las diferencias. Soy yo, Fabio. Él es ingeniero. Y resulta que él es de Ciudad Colombia. Un ejemplo. Ya llenamos, ya ahí tenemos la basecita de datos con 2 tablas ya relacionadas. ¿Por qué? Porque el puesto, para yo agregar a alguien, tiene que existir. Que se generó un nuevo puesto. Simplemente lo agrego acá y ya lo vamos a tener aquí disponible para escoger. Ahora, necesitamos calcular el salario, que ahí es donde viene la parte que es un poquito más complicada porque tiene varias cosas, ¿verdad? Ocupamos cobrarle seguro, ocupamos cobrarle, digamos que hay una asociación en la empresa, qué sé yo. Y necesitamos que se jalen también los datos, que vaya jalando los datos. Entonces, para hacer el pago de salarios, le vamos a poner también cédula. Vamos a colocar un nombre de la persona. Vamos a colocar un puesto. Salario por hora. Todo esto lo vamos a jalar de la tabla del otro lado. Con solo que yo ponga la cédula de la persona, se me va a llenar todo esto. Utilizando esta misma función de buscar uno. Para que vean lo útil que es. Salario por hora, resulta que yo necesito, esta celda es muy grande, entonces yo necesito hacer como un párrafo dentro de ella. Entonces aquí en salario por hora, me ubico donde quiero partir y le doy Alt, la tecla Alt más la Enter. Y le doy Enter de nuevo y ya tengo una celda más pequeñita. Entonces, para generar párrafos, Alt Enter dentro de la celda, porque si yo le doy Enter solo se me va a salir. Salario por hora. Ahora vamos a poner aquí horas al Enter laboradas. ¿Cuánto laboró esa persona a la semana? Vamos a poner acá horas extra. Necesitamos saber si la persona tiene o no horas extra.
Primero necesitamos calcular si las tiene, ¿verdad? Vamos a poner aquí salario extra para saber si la persona ganó o no salario extra. Luego de esto, ya tenemos, por ejemplo, todo lo que la persona ganó. Entonces, esto es lo que se llama salario bruto, que es el salario sin ningún rebajo. Luego de eso, le vamos a rebajar el seguro, le vamos a rebajar la asociación, Mira. todo. Le vamos a calcular también el salario neto, o sea, cuánto le llega a la persona realmente. Y por último, vamos a colocar también acá el salario en dólares. ¿Ok? Ok, vean que aquí yo simplemente estoy llenando valores, llenando celdas. Podemos crearla, voy a hacerlo más pequeño. Espero que se vea un poquito mejor. Ahí. Aquí. Vamos a crearla también como tabla para que ella se vaya llenando, ¿verdad? Entonces selecciono, insertar tabla. La tabla tiene encabezados y le doy a aceptar. Digamos que necesitamos esta tablita una vez por semana. Entonces, resulta que este salario, y yo la calculo hoy, la necesito para la otra semana, entonces yo la copio. ¿Cómo la copiamos? Rápidamente. Si yo agarro esto y lo arrastro, la hoja de salario, simplemente la estoy cambiando de posición. Pero si yo la arrastro con el control presionado, me va a generar una copia. Entonces le saco una copia, le borro los valores y hago la de la otra semana. Ok. Voy a deshacer acá para que... Profe, y pues que digamos, yo tenía que insertar una imagen, pues. Igual que en todo lado. Se inserta la imagen, por ejemplo, del logo de... No, de la empresa, ¿no? Ajá, correcto. Sí, más bien es más fácil porque la imagen nunca se va a combinar, nunca se va como a meter en la celda ni estorbar como en Word. Simplemente flota, usted la acomoda donde quiera y listo. Incluso puede ponerla en fondo. Aquí, vuelvo a la tabla, le digo que tiene encabezado, le doy a aceptar, le voy a poner como nombre pago salarios. Así se va a llamar la tablita. Ok, resulta que yo quiero que la persona que yo vaya a agregar para pagarle, ya esa persona tiene que existir aquí. Porque tal vez, digamos que el ingeniero no vino esta semana, entonces no lo voy a pagar, no lo agrego, pero ahí está. En cualquier momento vuelve y le digo, bueno, el ingeniero vino 10 horas, se las pago y listo. Ok. Entonces yo voy a poner una regla de validación en esta celda de acá de la cédula para que la cédula que yo voy a agregar ahí exista al otro lado. ¿Cómo nos íbamos a las reglas de validación? Aquí donde dice datos, validación de datos. Aquí le voy a decir lista. ¿Lista de dónde? Aquí en origen, él está esperando que yo le diga de qué lista. Entonces me voy a ir a empleado y voy a seleccionar, por ejemplo, desde acá. Vean lo que voy a hacer yo. Desde acá, Shift, Control hacia abajo, llega hasta el final de la tabla y si le doy de nuevo Shift, Control hacia abajo, llegó hasta la millón y resto que vimos la vez pasada que existe. O sea, esa tabla de empleados puede crecer lo que ustedes quieran que va a aparecer allá. Le doy a aceptar y listo. Aquí escogemos. Como yo le dije, automáticamente está marcado donde decía omitir blancos. Entonces aquí me aparece únicamente los empleados que tenemos ahora. Entonces, pum, escojo a la persona. Quiero ponerle el mismo formato. Ok, pongámosle el mismo formato del otro lado, que es con guiones. Personalizada. 0 guión, 4 ceros guión, 4 ceros y listo. Entonces ahí tenemos ya la primera persona. Yo necesito que Excel, en el momento que yo escojo la cédula de la persona, de una vez me llene esto, esto y esto.
automáticamente. Entonces aquí tengo que utilizar 3 veces la función de buscar V, uno para cada columna. Entonces, nombre, igual, buscar V, abro paréntesis. ¿Qué era lo primero que tenía que decirle yo a esa función? ¿Qué es lo que voy a buscar? Lo que está acá, que ya sabemos que existe, porque yo le puse la regla de validación. Entonces vean que él dice, va a ir a buscar lo que está en el campo cédula. ¿A dónde? Pongo el punto y coma. Ok, vaya, búsquelo en la tabla de empleado. Que es toda esta, la voy a marcar toda. Porque si yo, por ejemplo, solo llego hasta acá, me pone como más grande el rango, aquí lo pone más feo. Aquí lo que está diciendo es que la tabla de empleado, desde la columna cédula hasta, eso significa los 2 puntos, hasta puesto. Si yo marco, por ejemplo, acá, dice que desde cédula hasta salario por hora. Entonces mejor no me complico, le voy a decir toda la tabla y me dice tabla de empleado, todo. Ok, estamos llenando el campo del nombre. ¿Qué número de columna tiene el nombre acá? Recuerden que el 2. Si yo le pongo un numerito a cada una, sería el 2. Entonces, punto y coma, 2. Cuando encuentren la cédula, póngame el nombre. Y por último le digo falso. ¿Ok? Para que ella lo busque. Entonces vean cómo de una vez me colocó el nombre de María. Vamos a corroborar. María es 1-10-16. María es 1-10-16. Está bien. ¿Ok? ¿Qué cambió? Ahora es Carlos o ahora es Miguel. Simplemente cambia. En el puesto va exactamente lo mismo. De acá, nada más que una columna diferente. Ya no es nombre, que sería la 2, sino que sería puesto, que es la 3. Entonces, para no complicarme, voy a venir aquí a esta fórmula. La selecciono arriba, le doy control C. Me vengo a puesto. Tengo que darle escape ahí. Me vengo a puesto y en puesto le voy a decir control V. ¿Qué significa control C? Control C, copiar. Control C, copiar. Copiar. Enter. Ahí me dice el mismo nombre, simplemente vengo aquí, le cambio la columna 2 por 3, le pongo ahora el 3, entonces ahora me pone puesto. Que resulta que el puesto, bueno, vamos a ponerle de nuevo el formato. El formato de número, le voy a poner PT-00 y listo. Salario por hora sería la columna 4, entonces voy a hacer lo mismo, nomás hagámoslo a mano. Igual, buscar V, abro paréntesis, vaya, busque lo que está acá, de todas dependen de esto. Entonces, ¿cuál es la intención de esta tabla al final? Que yo nada más inserte, escoja al que le quiero pagar, cuántas horas trabajó y el Excel me saca todo. ¿Ok? Si tiene extra, si no tiene, listo. Digamos, pues, en este momento uno lo ve complicado, pero ya a la hora de estarlo practicando. Ese es el toque. Ya se le hace más fácil, porque digamos, ahorita como está, pues sí, se ve. Sí, ahorita digamos, lo que me queda a mí, porque sí, nos vamos a ver muy limitados con el tiempo, pero lo que sí me interesa es que ustedes entiendan que en Excel yo puedo hacer lo que quiera, cualquier cálculo, hacer lo que sea, es tedioso. De hecho, yo puedo ser un experto en Excel, que si yo necesito resolver algo, tengo que sentarme a ver qué función puedo usar, qué pasa si hago esto. En Internet está todo. Por ejemplo, yo quería saber qué regla de validación puedo utilizar, por ejemplo, para un correo electrónico. O sea, que me obligue a poner un correo real, con el arroba, con el punto algo, todo. Y hay una regla de validación para eso, que yo en la vida me hubiera imaginado, pero existe. En Internet está todo. Entonces, aún más, ustedes en este momento buscan en Internet pago de planillas por semana, por mes. En Google, en YouTube y en todo lado pueden ver el montón de cursos que habla de eso. Entonces, de todas formas, profe, bueno, de todas formas, digamos, hasta aquí lo que nos das. Es básico, es una pincelada. Sí, entonces sí. Ajá. Nada más Sí. de buscarlo y poner en práctica. Exactamente. Por ejemplo, ustedes están estudiando estadística. Aquí hay un montón de funciones de estadística. Voy a terminar esta para que vean, por ejemplo,
Buscar V, vaya a buscar la cédula. ¿A dónde? Vaya a buscarlo en la tabla empleado. ¿Cuál columna es la que yo quiero que me coloque? Salario por hora, que es la 4. Columna 4. Punto y coma, falso. Cierro paréntesis, siempre hay que cerrarlo. Si yo no lo cierro, vean, bueno, ahí me lo reparó, ¿verdad? Pero él me lo cerró, pero lo ideal es que me ponga ahí un mensajito que la fórmula está mal o algo así. Vamos a ponerle colones y listo. Entonces, yo voy a agregar una persona más. Le doy al final, le doy tabulador. Voy a agregar a este primero de aquí y vean cómo me jaló quién es, qué puesto, cuánto gana. Listo. De hecho, uno, al menos en los sistemas del banco y en todo lado, y en muchos lugares que ustedes llenan un formulario, por ejemplo, uno va a mandar un paquete por correo y uno puede hacer la guía antes. No solo que usted ponga el número suyo de cédula, ya le aparece todo. O sea, así es como funciona. Este valor lo ponemos nosotros a mano porque es lo que la persona trabajó. Listo. Horas extra. ¿Cómo se supone que funciona eso en Costa Rica? Las horas extra. ¿Cuándo nos pagan a nosotros y cuánto nos pagan de horas extra? Vamos a ver si alguien sabe o podemos utilizar ahí un aproximado. ¿Qué pasa si ustedes trabajan, por ejemplo? Profe, usualmente es como a tiempo y medio. Ajá, así lo pagan. Si en el ejemplo gana 6,000, entonces estaría ganando, digamos, 9,000 a hora extra. Ok, pero ¿a partir de cuántas horas le pagan a usted extra? Creo que es a partir de 2. Ok, Bueno, en la caja yo creo que lo manejan es a partir de 2. ok. Digamos que usted trabajó 30 horas a la semana. ¿Le pagan extras? Digamos que no. Porque se supone que es cuando usted pasa la jornada y la jornada de acá son 40 horas, digamos. Exactamente. Incluso depende mucho el contrato y todo lo que tengamos. Ya eso es otra cosa. Entonces yo necesito que Excel me calcule aquí cuántas horas, nada más si trabajaron X horas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que en esta empresa le pagamos horas extra a quien trabaje más de 40 horas. Pero igual eso se tiene que poner a mano. O se puede también hacer así. Es que eso es lo que vamos a calcular. Con solo que yo coloque aquí las horas que trabajó, él me dice si tiene o no. Entonces, ok. Aquí vamos a utilizar una función muy útil también que se usa mucho, se usa en 90% de las tablas de Excel se usa porque es una función que me ayuda a mí a tomar una decisión. ¿Qué quiero? El famoso sí. ¿Qué quiero que haga yo si pasa esto? ¿Qué quiero que haga si pasa lo otro? Y tomamos una decisión. Todo se basa en decisiones al final. Algo tan sencillo como que yo le dé clic en este momento a este libro de Excel, salir, y él me pone este mensaje. Si yo le digo guardar, es como que él me está preguntando. Si el usuario le da guardar, entonces guarda y sálgase. No tiene razón. Si no... Sí, perdón, Ajá. tiene razón. Hay empresas, digamos, que usted llega y no sé cómo se llama, la huella. Ok, ahí está viendo la hora de entrada. Ajá. Ok, igual, ellos va a ver cuántas horas extras hizo dependiendo de lo que ya está establecido. Exacto, y el mismo sistema lo saca. Ok. Eso se llama, eso es una identificación biométrica, ¿verdad? Que registra, lo tiene asociado usted, eso se va a una basecita de datos que va guardando todo el horario suyo. Y él mismo hace el cálculo. Tiene razón, ahí sí. Ok, vamos a suponer que aquí no queremos gastar en un sistema de pago planillas, entonces estamos haciéndolo en cero. Ok, horas extra. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, pongamos que la regla de la empresa es que quien trabajó más de 40 horas se le pagan extras. Entonces, vamos a llamar a la función sí. Sí condicional, no es un sí de afirmación. ¿Ok? Sí, abro paréntesis. Si esta celda de acá tiene un número menor, aquí nos acordamos de la boquita del pescado, ¿verdad? Que se come el mayor en la escuela. Si esa celda de acá tiene un número menor a 40, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si hay un número menor de 40?
No le paga la extra. Exactamente. ¿Cuántas extras tendría? Vamos a ponerle menor o igual. ¿Qué pasa? ¿Cuántas extras tendría? 0. Entonces, punto y coma, un 0. El sí se basa en... No. No, el sí se basa en tiene 3 partes el sí. La condición es la pregunta que yo hago. Por ejemplo, yo paro aquí a una persona, a un oficial de seguridad y le digo, solo me dejan pasar los que son mayores de edad. Estamos en un lugar que solo acepta mayores y listo. Entonces, ¿cuál sería la condición? La edad mayor a 18. Entonces llega la persona y le dice, ¿usted es mayor a 18? Si es mayor, entre. Si no, entonces no lo deja entrar. Entonces, él sí tiene la condición, lo que yo quiero que haga si se cumple y lo que yo quiero que haga si no se cumple. Entonces, en este caso lo podríamos ir leyendo hasta con palabras de nosotros. Ahí ya le puso la condición. Exactamente. Si las horas laboradas son menores o iguales a 40, entonces, así es como leeríamos el primer punto y coma, coloque un 0. Si no, ¿qué pasa si no es menor o igual a 40? ¿Qué es lo contrario? Mayor a 40, entonces calcule. Entonces, a esta celda de acá le vamos a restar 40. ¿Qué pasa si yo puse aquí un 48? Él pregunta, ¿horas laboradas menor o igual a 40? No, por lo tanto se pasa a la parte falsa, no pone el 0. ¿Y qué dice la parte falsa? Que al 48 réstele 40, por lo tanto aquí me va a colocar un 8. Tiene 8 horas extra. Vean lo fácil que calculamos si tiene o no horas extra. Cierro paréntesis y listo. En este momento dice 0, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo aquí un 30? Voy a darle clic acá y él pregunta, ¿horas laboradas menor o igual a 40? Sí, entonces yo voy a tener 0. Pongo 20, funciona igual. Pongo 40, funciona igual. Pongo 41 y ya me puso una. ¿Por qué? Porque dice, ¿horas laboradas menor o igual a 40? No, por lo tanto, aquí es que no se ve toda la fórmula, pero ahí está, horas laboradas menos de 40. Así de fácil ya lo sacamos. Ahora, yo necesito calcular en la de la par cuánto se ganó esa persona de extra si es que lo tiene. Entonces, vamos a ponerlo así. Sí, vamos a llamar de nuevo. Recuerden que es puro decisión. Es que no, el no como función no existe. De hecho, aquí aparece un no, pero no funciona como para tomar una decisión. Sí, vean que aquí incluso como cuando yo pongo el nombre por ejemplo, yo puse no, aquí me está poniendo todas las funciones que empiezan con no y me dice qué es lo que hace. Cambia falso por verdadero y verdadero por falso. Entonces ya es una función diferente. Si yo, por ejemplo, coloco aquí sí, vean todas las funciones que tenemos con sí. Sí conjunto, sí punto error. Si nos da tiempo la vemos, es muy, muy importante. Sí punto nd, qué sé yo. Cada una tiene su significado. Aquí vamos a utilizar el sí normal. ¿Qué pasa si esta celda de aquí es igual a 0? Quiere decir que la persona no va a tener salario extra, no hay extras, por lo tanto, pongamos un 0. Y si no, ¿qué pasa si no es igual a 0? O sea, hay un 1 o más para arriba, entonces vamos a calcular el salario extra. ¿Cómo se calcula el salario extra? Vamos a pagarle las horas normal, que es este salario de aquí, bueno, estas horas laboradas, si tuviera, ¿verdad? Extra. Todo eso por lo que gana por hora. En este caso, esta persona que tiene una serían 6,000 colones, pero hay que pagárselas a tiempo y medio. Entonces, todo eso lo voy a encerrar entre paréntesis para que no me lo haga como en desorden, que es acá. Todo eso lo voy a multiplicar por 1,5. El separador de decimales en Excel es la coma. Si yo uso punto, me va a dar error, porque va a pensar que son el separador de miles o lo va a ver como texto, es con coma. Incluso si usamos el teclado numérico, aunque yo ponga un punto, él me va a poner una coma porque supone que es un decimal. Le doy Enter. Entonces, bueno, aquí me dio un error. Porque no cerré el sí. Vamos a ver qué otro error. Es que lo abrí aquí. Era abrirlo así.
Ahora sí. Esta persona tiene 9,000 colones de extra. ¿Por qué? Porque resulta que él gana 6,000, se le paga una y como es a tiempo y medio son 9,000, como lo que decía la compañera. Resulta que la persona trabajó apenas 35 horas, no tiene extra. Trabajó 45, tiene 5 horas extra y se le pagaron 45,000 pesos de extra. Solo que se trabajan más de los 48. Habría que ver qué políticas hay, porque pueda que después de 48 se las pagan a doble, qué sé yo. Aquí influye un montón de cosas, digamos. Exactamente, porque si por ejemplo la persona trabaja un feriado, entonces ya habría que agregarle algo, o sea, ya es otra cosa. Por ejemplo, que haya que pagarle feriado a alguien, aquí agregamos una columna nueva que hable de feriados. Hay gente que las paga sencillas, o sea, le paga su salario estándar desde que ya, pero lo hace sencillas. Sí. ¿Trabajó extra, sí o no? Si yo puse que sí, entonces págale tanto, si no. Eso es de acuerdo a lo que usted necesita. Ok. Ahí cuando vuelvan a ver el videito, para que entiendan, ¿verdad? Cómo es que funciona ella, ¿verdad? Entonces vean cómo él me facilita. Ya yo, por ejemplo, agrego una persona nueva. Aquí. Vamos a agregar a Fabio, que es ingeniero. Él gana 10,000. Resulta que él trabajó 10 horas. No tiene extra, no tiene nada. Carlos resulta que sí. Digamos que Carlos trabajó 50 horas. Tiene 10 horas extra y son 16,500 de extra. ¿Ok? Ahora, para calcular el salario bruto, yo necesito también trabajar con las horas extra, porque si, por ejemplo, él tiene las horas extra, si él tiene horas extra, necesito primero pagarle el base y la extra. Y si no, pues únicamente lo que trabajó. Vean, y tiende a enredar, pero es nada más como de acomodarse un poquito. Entonces, ocupamos tomar otra decisión. Sí, vamos a ponerlo así, lo más sencillo posible. Si esto de horas extra es igual a 0, quiere decir que no tiene salario extra, le vamos a pagar únicamente lo que trabajó. Si eso es un 0, entonces vamos a pagarle lo que gana de hora normal por lo que trabajó. Si la persona trabajó 30 horas, nada más le pagamos las 30. ¿Por qué? Porque aquí hay un 0. Aquí estamos suponiendo que hay un 0. ¿Qué pasa? Vamos a poner el otro punto y coma. Si no, entonces vamos a ver si no nos enredamos. Paguémosle primero el salario normal, que es lo que gana por hora, por 40, porque aquí ya estamos suponiendo que ganó horas extra. Todo eso más lo que se ganó extra, porque fijo tiene. Entonces, de esa forma, calculamos el salario de la persona. Entonces, veámoslo así. Este Fabio no tiene horas extra, por lo tanto, se le pagaron las 10 horas, gana 10,000 pesos, 10 puntos, se ganó. Resulta que él trabajó 40 horas, no tiene extras, 400,000 pesos. Resulta que él trabajó 41, entonces ya tiene una hora extra, 15,000, y se le sumaron los 15,000 acá. Utilizando esa función que estábamos haciendo de el sí. O sea, ¿usted trabajó extra? No, ok, entonces paguémosle lo que trabajó. Y si no, ok. El base que es 40 horas más lo que se ganó. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Esta fórmula de acá se puede ver muy grande, pero incluso si yo trabajara no con la tabla declarada como tal, aquí en vez de llamar esto, estaría llamando E5, en lugar de decir salario por hora. Pero es mejor trabajar así, aunque se nos haga muy grande. El arroba aquí significa el campo. Es el nombre de la columna. Por eso aquí dice salario por hora, que fue lo que yo le puse acá arriba. Yo le cambio el nombre a esta columna, se va a actualizar en todo lado. Incluso vean que Excel aquí me está sombreando en rojo cuando yo estoy llamando salario por hora. Me está sombreando en morado cuando yo estoy llamando horas laboradas, en azul el horas extra y en verde salario extra. Como para que no nos perdamos. La caja. Bueno, esto es lo que le llega a cada persona. Salario bruto, sencillo. La caja digamos que es el 9% del salario, que simplemente lo vamos a calcular con una formulita, que es el salario bruto
por 0.09. Aquí yo les recomiendo utilizarlo así, en formato decimal, porque también podemos utilizarlo así, como 9%. Entonces, el 9% de ese salario, es que le puse, ya me acostumbré y le puse el paréntesis. El 9% de 285,000 es 25,650 pesos. Entonces ya le calculé y vean otra ventaja. Yo le hice el cambio, yo hice la formulita en una celda y como toda la tabla sabe que, como Excel sabe que este campo todos van a hacer lo mismo, de una vez replica la fórmula en todo lado. ¿Qué pasa si yo hiciera eso? Por ejemplo aquí. Voy a poner esto así, ajá, 50 más 50. Yo necesitaría copiar esta fórmula hacia abajo. ¿Cómo la copiamos? Que también lo vimos en la vez pasada. Arrastro, vean aquí donde yo pongo el puntero del mouse. Le doy clic en la pura esquina donde se convierte en una cruz negra y arrastro hacia abajo. Tendría que hacer eso con esa, pero esa es otra gran ventaja. Grandote. Y es para que se vea lo más posible aquí. Pero bueno, ahí vamos. Asociación, digamos que la asociación vamos a cambiarla acá. Es un 5% el salario que le cobran a todos ahí para, no sé, ahorro, cuota, lo que sea. Entonces, es el salario bruto por 5%. Ese es el 5%. Exactamente, porque él es una tabla. Salario neto es igual a lo que yo me gano menos los rebajos. Entonces, salario bruto menos la caja menos la asociación. Y listo. Entonces, esa persona se gana 285,000 pesos, pero le llega en realidad 245. Voy a poner todo esto que estamos hablando de plata, lo voy a poner en formato moneda. Esto no, porque son horas, ¿verdad? Estamos hablando de que son horas. Ahora resulta que yo quiero poner el salario en dólares, porque resulta que depende de la persona, gana en dólares. Entonces, acá arriba vamos a poner una celda que va a guardar el tipo de cambio. ¿Cuánto vale el dólar? Por ejemplo, hoy en el banco está como en 690 pesos. Le vamos a poner ahí 690 colones. Y yo necesito que de acuerdo a lo que está acá, salga aquí en dólares. Entonces, ¿cómo convertimos nosotros de colones a dólares? Dividiendo, ¿verdad? Entonces, yo necesito, por ejemplo, hacerle aquí esto dividido entre esta celda. Como esta celda está fuera de la tabla, es que la llama como L1 y le doy Enter. Entonces, aquí tenemos un problema. 245,000 colones son 355 dólares. ¿Está bien? Ahorita lo pasamos al formato dólar. Esto que dice valor es cuando Excel está tratando de hacer una operación con texto. Por ejemplo, véanlo así. Por ejemplo, yo aquí pongo 10 y aquí pongo Luis. Y yo necesito que esto se multiplique por esto. Eso es un error de una operación que no puedo hacer. Eso es lo que me está dando acá. ¿Por qué? Entonces, si yo vengo acá, voy a ver por qué llegué yo a esto. Entonces dice que yo dividí salario neto entre L1. Está bien. Resulta que en la que sigue, yo dividí salario neto entre L2. Se me corrió. L2 es esta celda del título. Por eso me está dando el error. Y la otra que me está dando todavía algo peor es porque está dividiendo entre L3 y resulta que L3 es esta de acá. Y por eso me da eso absurdo. Yo necesito que cuando yo llamo aquí L1 no se me cambie cuando yo lo copie. Porque yo muy fácil, yo vengo acá, simplemente cambio L1 por L2 por L1 y aquí también. Y listo. Ya lo tengo bien. Pero ¿qué pasa si son 500 registros diferentes donde hay que hacerle uno a cada uno? Entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar un término en Excel que se llama referencia relativa, referencia absoluta.
Una referencia relativa es que, por ejemplo, conforme yo vaya copiando esa celda acá, yo necesito que la de salario neto se vaya adaptando a cada fila. ¿Por qué? Porque yo se lo ocupo calcular a cada uno. Eso es una referencia relativa. Es relativo hacia donde yo lo copie. En cambio, la L1 yo quiero que sea referencia absoluta. ¿Cómo la convierto yo en absoluta? Ubíquense, por ejemplo, acá arriba o aquí. Entonces, colocándole el simbolito del dólar a la fila, acá, por ejemplo, yo le pongo así. Le estoy diciendo a Excel, conforme yo copio esa celda a otras filas, no me cambie la fila, que es los números. Recuerden que las filas son los números. Si yo coloco, por ejemplo, acá, en el L, el símbolo de dólar, entonces le estoy diciendo, si yo esa formulita la copio en otras columnas, no me la cambie. Entonces, si yo quiero que ella la bloquee por completo, coloco el símbolo de dólar antes de la columna, antes de la fila. O si no, todavía más fácil, estando ahí ubicado, presiono la tecla de F4. Automáticamente le coloca eso y listo. Para donde sea que yo copie esa fórmula, L1 no va a cambiar. Eso se llama referencia absoluta. Entonces, ahora sí, yo tengo aquí, además podemos hacerlo así. Yo aquí tengo 1500 registros, todos van a llamar a ellos. Mañana el tipo de cambio no es 690, sino 700. Yo cambio aquí el tipo de cambio y todos los que dependen ya no son $355, sino 350, son menos. Entonces, todo va a cambiar. Entonces, que necesitan hacer, no sé, algo parecido a un pago de planillas o un pago de lo que sea, mantener, ya sabemos algo de eso. Resulta que yo necesito, utilizando el formato condicional que una compañera recomendó, digamos que yo quiero que Excel me resalte toda la gente que trabajó extra, me los ponga en rojo. Yo quiero saber. Entonces yo le voy a poner un formato condicional a esta celda de acá, que me los ponga en rojo si la persona tiene extra. Entonces, selecciono las celdas, vengo acá a esta opción que se llama formato condicional. En formato condicional le voy a decir donde dice nueva regla. Nueva regla tiene acá la segunda opción. Vamos a trabajar primero con la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Le doy clic. Y aquí vamos a utilizar donde dice valor. ¿Por qué? Porque puede basarse en texto, puede basarse en una fecha. Esto es simplemente cambiar el formato. Entonces le voy a decir que el valor de la celda que sea mayor que, y le pongo 0, ya el 1 es mayor. Entonces, ¿qué formato quiero que me le ponga? Aquí le doy clic al botón de formato y le voy a decir que me lo ponga en color rojo, que lo ponga en negrita, qué sé yo. Aceptar. Aquí se ve la vista previa, le doy a aceptar. Entonces, en todas las celdas que haya una hora extra, se va a poner en rojo. No lo estoy haciendo yo a mano, porque si esta persona trabajó 35 horas, vean cómo le quita el formato. Quitó las horas extra, le pagaron únicamente lo que tenía, todo cambia. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el formato condicional. Vamos aquí a empleado de nuevo. Voy a colocar, por ejemplo, aquí una nueva columna. También así vemos de qué forma fácilmente también yo puedo ampliar o meterle más campos a una columna. Aquí yo voy a poner, por ejemplo, género, si la persona es hombre o mujer. Necesitamos esa estadística para lo que sea. Entonces yo le doy Enter. Excel automáticamente, como yo la puse ahí, detectó que es un campo nuevo, por eso él me le puso de una de formato y todo. Género, vamos a tener hombre y mujer. ¿Ok? Masculino o femenino. Entonces aquí yo le voy a agregar una regla de validación para que yo escoja eso. Vean todo lo que podemos hacer con el género. Entonces yo le voy a decir acá, datos, validación de datos, y le voy a decir, aquí sí, le voy a decir que jale los datos de una lista que yo se la voy a dar a mano, que es masculino, punto y coma, femenino. Ahí están los dos valores, le doy a aceptar.
Y ahora sí, empezamos a escoger acá. Masculino, femenino, masculino y masculino. Y listo. Que necesito generar aquí una estadística donde diga, por ejemplo, cantidad de hombres. Vamos a ponerlos así. Voy a correrla para acá para poder hacer esta celda un poquito más grande. Cantidad de mujeres. Aquí vamos a utilizar una función de contar, como vimos hace un rato, pero basándose en algo, que es el famoso contar punto sí. Entonces aquí le voy a decir, necesito que me diga cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la empresa. Entonces yo le voy a decir igual y llamo a la función, vean todas las que aparecen con contar. Llamo a la que se llama contar punto sí. Contar solo, recuerden que cuenta únicamente donde hayan números. Contará donde hayan letras también o cualquier valor. Contar punto sí se basa en algo. Entonces yo le voy a decir acá, contar punto sí. ¿Cuál es el rango? Vean qué es lo que me está preguntando primero. Yo quiero que me cuente de este rango de acá. O sea, del campo género de la tabla empleado. Punto y coma. Recuerden que tengo que separar todos los valores de una función con punto y coma. ¿Cuál es el criterio? ¿En qué quiero que se base? Entonces yo voy a escribir entre comillas masculino. ¿Por qué entre comillas? Cuando trabajamos con texto en Excel, si yo quiero que él estudie el contenido de la celda, lo pongo entre comillas. Si yo no le pongo entre comillas esto, va a ir a buscar una celda que se llama masculino y no existe. No hay una celda que se llame así. Le doy Enter y vean que me devuelve un 3. ¿Ok? Cantidad de mujeres es igual. Contar punto sí. Abro paréntesis. ¿Cuál es el rango? Los géneros. Punto y coma y entre comillas, femenino. Si yo, por ejemplo, aquí, y esa es la ventaja de limitar esto. Si, por ejemplo, yo le digo, dejo que la persona lo escriba a mano y resulta que masculino se le fue y no puso la C o no puso la L, lo que sea, ya eso no me lo va a contar acá porque él se basa exactamente en lo que diga. Cierro comillas y paréntesis y ahí hay una persona. Resulta que tenemos una ingeniera, voy a agregarla por acá. Digamos que es 4. Esa es la cédula de ella. Esa es la cédula. ¿Ok? Resulta que se llama Luisa. ¿Cuál es el puesto de ella? Es ingeniera. 4. Resulta que ella vive en Santa Marta, qué sé yo. Y ella es femenino. Aquí lo escojo. Y automáticamente va creciendo la estadística. De eso se trata. De eso se trata. Ya a Luisa, yo puedo llamarla acá. Tabulador. Agrego uno nuevo. Aquí está la cédula de ella. Automáticamente todo se va generando. Porque Excel trabaja en tiempo real. Aquí está. Vean que me cargo todo. Resulta que ella está entrando. Trabajó 15 horas nada más. Se le pagan las 15 horas y está todo listo. Yo nada más le dije el número de cédula, cuánto trabajó y Excel se encargó del resto. Eso que les hablaba ahora de una celda que se llama así, todas las celdas tienen un nombre. Por ejemplo, aquí voy a borrar esta función de acá. Y voy a decirle aquí que esta celda, ¿cómo se llama en este momento? En este momento se llama L1. Pero yo le puedo cambiar el nombre. Aquí donde dice L1, en el nombre de la celda, yo puedo borrar eso y ponerle, por ejemplo, tipo cambio. Así pegado y le doy Enter. De ahora en adelante esa celda se va a llamar así. Entonces, cuando yo haga la fórmula, voy a ponerlo así, por ejemplo, esto dividido entre, y vean que ahora dice tipo cambio, porque ya tiene su propio nombre. Y listo. Y aquí no necesito
hacer aquello de referencia absoluta, referencia relativa, porque están llamando cada uno exactamente a esa celda. No va a ir aumentando. Entonces, en el ejemplo que les dije acá, si yo hubiera puesto femenino sin comillas, va a ir a buscar una celda que se llama así y nada que ver. O sea, va a ir a buscar el contenido de la celda y no tiene nada que ver. Entonces ya hemos visto varias funciones muy sencillas que lo que ocupan es un rango, lo que ocupan son dos cositas. Vimos algo un poquito más complicado. Por ejemplo, el salario bruto, que es como lo más grande, que él pregunta, bueno, si trabajó extra. Si no trabajó extra, paguémosle nada más lo que trabajó y si no, pues hagamos el cálculo primero del base más lo que se ganó extra. Y de esa forma, tenemos un sistema de pago de planillas. Otra ventaja que tiene, muy importante, la parte de generación de tablas en Excel, es que yo puedo agregarle aquí una fila de totales. Por ejemplo, aquí, estando dentro de la tabla, me voy aquí a la pestañita de ella y dentro de aquí donde le ponemos el nombre, dentro de todas las opciones, está esto que dice fila de totales. Si yo le doy clic, vean cómo automáticamente Excel me pone una fila. Entonces yo puedo escoger qué es exactamente lo que quiero hacer. Por ejemplo, vean esta de acá. El video lo ven unas 7 veces y ya. Este que está acá. Yo espero que el profe no nos salga de esto, porque si no, Quedé yo ahí, me quedé. yo espero que esto no toque. ¿Quién? El profe. Ah, de quién sabe, habría que ver. Aquí le doy clic y yo escojo qué es lo que quiero, qué es lo que quiero totalizar. Por ejemplo, yo en esta celda de aquí quiero totalizar cuánto es en la planilla total para ir a sacar la plata. Entonces yo vengo aquí a este botoncito de acá y le digo suma y me suma todo esto. Resulta que yo quiero saber cuánto es lo que tengo que darle a la caja. O sea, cuánto le rebajo porque tengo que darle también otro montón. Entonces aquí llamo también suma. Quiero saber en promedio cuánto se trabajó en mi empresa. Entonces aquí en horas laboradas voy acá y busco la que dice promedio. Se trabajó 36.25 horas en promedio cada empleado. Necesitamos subir ese promedio porque hay que producir más. Entonces vamos a ver si llegamos al promedio de 38, un ejemplo. Entonces ya ponemos a todos a trabajar un poquito. ¿Me explico? Entonces vean todo lo que podemos sacar acá. Por ejemplo, ya esto es muy de estadística, la varianza de desviación estándar. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la persona que gana menos acá. Yo pongo 1000. Ahí está 1100. ¿Cuál es el contar números? Me devuelve un valor. Ya eso es, o si no, ninguno. Entonces, esta fila de totales, obviamente, cuando yo ingreso a una persona nueva, vean cómo ella se va corriendo. No, ella no se va a quedar ahí nunca. De esa forma, digamos que es inteligente. Ahí tenemos 4 empleados. Me falta Carlos, María, Miguel. Me falta Miguel, no. Fabio. Luisa, Carlos, Miguel, María. Ok, ponemos a María. Resulta que María trabajó 60 horas, se mató. María más productiva. Tiene 100,000 pesos de extra, pero así le fue feo con la caja y todo también. Entonces, ahí está. Todo lo que depende de esas celdas varía. Ya no son 700 y resto mil que hay que pagar, sino que ahora casi 1,000,000 de pesos. Igual con los dólares, igual con todo. Vamos a ponerle a esta celda de acá el formato de dólar. La selecciono. Me voy aquí a contabilidad, más formato de número. Y aquí es donde buscamos el simbolito del dólar. Voy a poner español Estados Unidos. Lo que me interesa es que ponga el dólar. Le doy a aceptar y ya están dólares. ¿Ok? Traten de ver el video. Si pudieran conseguirse algo donde practicar, excelente. Un ratito, así como lo que dura la clase. Van a ir haciendo pausas. De hecho, un videito como estos de 2 horas pueden durar hasta 4 viéndolo, porque usted hace pausa, pum, le pone pausa, lo hace, se devuelve, está en eso. Pero vale la pena, porque ahí van a entender muchas cosas. Y cualquier duda, pues obviamente pueden consultar. Profe, ¿y cuándo nos va a explicar
cómo manejar. Es que ya eso sería Es que yo dice secretario y tiene que enseñarnos cómo colocar las manos. Ok, esa parte de mecanografía yo les puedo recomendar, digamos que no es como lo que a mí me corresponde. Hay programitas, hay páginas donde uno puede practicar, es simplemente, eso sí es cierto que es práctica. Sí es importante eso, que aprenda a colocar los dedos como se debe. Está con una liga ahí, tiene que estar viendo y escribiendo, no puede estar poniendo y sin. Exactamente, pero la persona que está en eso no cree que empezó ayer a escribir. Es práctica, mucha práctica. Sí, sí es importante que se acostumbre, digamos, a poner los dedos como se debe, para que no se malacostumbre. Hay gente que escribe rápido, pero con 2 dedos nada más y hace así. O con 3 nada más. Exactamente. Este archivito se los voy a pasar al chat para que lo comparen, para que vean de dónde salieron las funciones y todo. Entonces, sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, profe. Buenas noches. A Giovanni, se la entrega si quiere. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego.